¿Tiene Abelardo de la Espriella lo suficiente para pasar a la segunda vuelta? ¿Son los tránsitos astrológicos que tiene el 31 de mayo lo suficientemente poderosos para contrarrestar todas las fuerzas externas que quieren que él no sea presidente? Hoy vamos a analizar la carta astral, los tránsitos y la relación que existe entre la carta de Abelardo de la Espriella y la carta de Colombia, así que acompáñame. Bienvenidos a mi canal Astrología Tatuada. Mi nombre es José, astrólogo y tarotista colombiano, y el día de hoy por fin tenemos el video que tanto han esperado de la astrología de Abelardo de la Espriella y terminamos esta fase de análisis astrológico de los tres principales candidatos a la presidencia de Colombia. Así que en este video vamos a ver los tránsitos astrológicos de Abelardo de la Espriella el día de las elecciones el 31 de mayo. Vamos a ver la carta natal de Abelardo de la Espriella, la carta solar, y por último vamos a ver la mezcla o la interacción que existe entre la carta de Abelardo y la carta de Colombia. Y el día de hoy voy a empezar por el final y vamos a mirar los tránsitos astrológicos primero. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Este es un canal en crecimiento y si te interesa todos estos temas astrológicos, análisis profundos de la astrología, sígueme acá, Astrología Tatuada en YouTube, TikTok y también en Instagram, donde hago videos de lectura de tarot. Y si te interesa hacerte una lectura conmigo, ya sabes, toda la información se encuentra en la descripción y les voy a dejar aquí el numerito de mi WhatsApp para que me contacten. Entonces vamos a comenzar, como les decía, voy a comenzar por el final. Yo siempre miro los tránsitos al final, pero creo que los tránsitos astrológicos son lo más importante para entender qué es lo que va a pasar con el candidato Abelardo de la Espriella el día 31 de mayo en la primera vuelta. A ver, como les dije en el video de CPA, yo tengo mis opiniones acerca del candidato. La idea no es que esto se vuelva como algo político, pero sí quiero mostrarles la astrología del candidato y por qué creo que tiene posibilidades y qué es lo difícil o cuáles son los tránsitos difíciles que él tiene que enfrentar el día de las elecciones. Y a las personas que están aprendiendo astrología y están aprendiendo tránsitos, pues este tipo de videos les puede ilustrar y les puede ayudar para que ustedes entiendan cómo funciona la técnica de tránsitos astrológicos y puedan entender un poquito en qué consiste esta astrología, y a los que no, pues que entiendan también qué es lo que va a pasar con el candidato y cómo va a ser el día 31 de mayo para él. Entonces vamos a comenzar por eso, vamos a compartir pantalla y voy a mostrarles primero las diferentes cartas que tengo. Aquí, bueno, esta es la primera que vamos a analizar al final, que es la carta, la birrueda entre la carta natal de Abelardo de la Espriella y la de Colombia. Esta es la carta natal de Abelardo de la Espriella. De nuevo es la carta solar porque no tenemos una hora confirmada, pero recuerden, con la hora, o sea, la hora se utiliza solamente para mirar las casas, pero podemos hacer toda la técnica predictiva de tránsitos astrológicos solamente teniendo la fecha de nacimiento. Y esa es la carta que vamos a analizar inicialmente. Como podemos ver acá, aquí está la fecha del cumpleaños de Abelardo, que es el 31 de julio de 1978. La puse al mediodía. Y tenemos la carta de los tránsitos del día de las elecciones, que está para el 31 de mayo del 2026. Y puse más o menos las 6:30 de la tarde, que es una hora en la que ya vamos a saber qué es lo que va a pasar con el candidato, si ganó, cómo le fue. Igual en Colombia hay dos vueltas. También vamos a hacer el análisis de la segunda vuelta en caso de que él quede. Lo mismo para el candidato Cepeda, que es el que está más opcionado para ganar. Pero Abelardo de la Espriella ha crecido muchísimo durante las últimas semanas y está cogiendo demasiada fuerza. Es difícil ignorar la fuerza que está cogiendo este candidato y por eso decidí hacerlo el día de hoy y hacerle los tránsitos. Voy a hacer un poquito de suma acá. Lo primero que quiero decir es que el candidato Abelardo de la Espriella está teniendo algo que se llama un retorno de Júpiter. Como les explicaba, la rueda exterior son los tránsitos, o sea, lo que está pasando en este momento en los cielos, y la rueda interior es la carta natal o la carta solar del candidato Abelardo, porque recuerden que no tenemos la hora, pero igual podemos hacer muchas cosas. Este retorno de Júpiter sucede cada 12 años. Hagan de cuenta que cada año Júpiter cambia de signo y él nació con Júpiter en Cáncer en el grado 22, y Júpiter durante los últimos 12 años dio una vuelta completa y regresa a donde estaba. Este aspecto, este retorno de Júpiter es muy poderoso, sobre todo porque Júpiter en Cáncer se encuentra exaltado, o sea, feliz. Júpiter en Cáncer es el signo donde Júpiter se siente más contento,
donde hay más amor. En astrología, los planetas se sienten más felices en ciertos signos que en otros. Y cuando Júpiter se encuentra en Cáncer, está literal en su signo de exaltación y de mayor progreso, de mayor bondad y de mayor crecimiento. Eso quiere decir que él está teniendo una conjunción entre su Júpiter en tránsito y el Júpiter natal, y esto es algo muy, muy positivo. Varios astrólogos ya lo han mencionado, he visto varios videos donde también hablan de que esto es como el aspecto ganador. Yo creo que es muy bueno, puede ayudarlo muchísimo, pero también tiene muchísimos retos en tránsitos que ahorita les voy a explicar. Pero este retorno de Júpiter, esta vuelta de nuevo acá, es algo muy positivo, sobre todo porque está en Cáncer, el Sol de Colombia también está en Cáncer, después se los voy a mostrar, entonces le favorece mucho al candidato y le da mucha suerte y poder porque él tiene también a Júpiter en Cáncer. Ahorita hablamos de la lunita negra que se encuentra acá, pero el día de las elecciones él tiene un retorno de Júpiter y esto es algo muy positivo para él. Adicionalmente, vamos a hablar primero de los aspectos, de los tránsitos positivos. Este yo creo que es como el más positivo de todos. El otro positivo es que al estar Júpiter en Cáncer, está haciendo, lo voy a poner en azul para que no nos confundamos. Cuando ponga algo en azul, a ver, es que es bueno. Tenemos aquí a Júpiter en Cáncer, que está haciéndole un sextil a todo este stellium de planetas que él tiene en Virgo. Esto también es muy positivo, sobre todo cuando Júpiter hace un sextil a Marte o a Venus, pues le da popularidad, le da fuerza a su discurso, le da como un discurso como de ganador, de conquista. Júpiter es muy importante para los candidatos que ganan. Yo hablé de esto en otro video anterior, pero siempre que Júpiter se encuentra sobre el Sol o se encuentra haciendo aspectos favorables con la carta del candidato, el candidato gana. Lo vimos cuando Júpiter estaba en Aries, Petro ganó. Ahorita que Júpiter estuvo en Géminis, Donald Trump ganó. Entonces el factor Júpiter es muy decisivo a la hora de mirar las elecciones y pues Júpiter en Cáncer, que está exaltado, haciendo un retorno de Júpiter y haciendo un sextil a todo este grupo de planetas que tiene Abelardo en Virgo, que él es muy Virgo, ahorita hablamos de eso, pues es algo que le da mucha fuerza, es algo positivo. Entonces no solamente hace un sextil cerrado acá con Marte, lo que le da fuerza vital para actuar, avanzar y crecer, sino que también hace un sextil con Venus, con Marte y con el nodo norte, con su misión de vida, con hacia dónde él debe dirigirse. Entonces eso es algo muy positivo. Entonces llevamos dos tránsitos positivos y el último tránsito positivo del que quiero hablar es la luna que se encuentra acá en Sagitario el día de las elecciones, que está haciendo una conjunción con su Neptuno natal. Esto quiere decir, la luna representa en astrología mundana eh, el pueblo, la visión del pueblo, la gente y lo que la gente quiere. Y cuando la luna en Sagitario ese día se alinea con el Neptuno natal, eso quiere decir que el ideal que vende Abelardo de las Piedras, su populismo, resuena con muchas personas, resuena con el ideal del pueblo. Y recuerden que Colombia es un país muy emocional y el día de las elecciones la luna está en Sagitario buscando libertad y expansión y se alinea con el Neptuno de Abelardo de las Priella y esto habla de que los ideales se encuentran y igualmente pues como siempre les he hablado de Neptuno, Neptuno habla también de la desinformación, de la idealización, entonces muchas personas están idealizando, como sucede también con el candidato del otro lado, pero en particular hay mucha idealización acerca de quién es Abelardo y creo que muchas personas lo están endiosando porque él está logrando una conexión muy profunda con las masas. Recuerden que la luna representa las masas, representa al pueblo y al alinearse con Neptuno, el ideal, el sueño, pues vemos personas que están sintiendo mucha alineación con el discurso de este político y pues obviamente el voto es muy emocional e intuitivo ese día. Esos son los tránsitos positivos. Entonces, de nuevo, retorno de Júpiter, Júpiter haciendo sextil a este grupo de planetas y la luna conjunción Neptuno. Eso es lo que yo veo como positivo. Eh, ¿Va a ganar con esos aspectos? No lo sé. Yo creo que es muy probable que llegue a la segunda vuelta.
pero también tiene aspectos muy difíciles de los que voy a hablar ahorita, o sea, tránsitos tensionantes. El primer tránsito tensionante que yo veo es acá, tenemos a Plutón en el grado 5 que está haciendo una oposición con el Sol. Miren, este aspecto, esta oposición es particularmente difícil para la salud, para la identidad y para el brillo. Ese día él está muy de buenas porque Saturno, perdón, Júpiter, Plutón, ese día está retrógrado. Creo que aquí no se ve muy bien, pero está retrógrado. Eso quiere decir que en vez de acercarse al grado 8 se empieza a alejar. Entonces el efecto de este tránsito ese día no está directo. Pero lo que les puedo decir es que si es el caso de que él llegue a ganar la presidencia y Plutón se mueve a la casa, se mueve hacia la casa 4, bueno, se mueve a hacerle oposición al Sol, porque recuerden que no podemos hablar de casas, va a tener él una oposición muy fuerte. O sea, la oposición va a ser enorme y va a ser una oposición con mucha violencia y mucha fuerza oculta. Van a haber muchas fuerzas colectivas, porque recuerden que Plutón en Acuario representa la colectividad, el bien común, las personas, que le van a hacer un frente muy grande a su Sol, a su identidad. Entonces, él es de buenas porque el día de las elecciones, el 31 de mayo, Plutón no está directo, sino que se está haciendo un retrógrado, entonces no le va a impactar, pero cuando Plutón vuelva directo, le va a hacer una oposición al Sol y yo creo que incluso esta persona puede tener algún atentado contra su vida, algo que le afecte su luz, su brillo, algo fuerte puede suceder. La oposición entre Plutón y el Sol siempre son fuerzas enormes ocultas que se enfrentan directamente a la identidad de una persona, a quien lo que yo soy, a lo que yo soy. Entonces, pues ese es un aspecto muy fuerte. Afortunadamente para él, ese día de las elecciones, Plutón está retrógrado, como les decía, entonces no le está haciendo oposición directa, pero voy a contarlo como un aspecto negativo que él debe tener en cuenta porque la oposición entre Plutón y el Sol es de los aspectos y los tránsitos más duros que una persona puede experimentar, o Plutón a la Luna, pero sobre todo Plutón al Sol. Bueno, muy de buenas de que está retrógrado. Sigamos. Otro aspecto complicado que tiene Abelardo ese día, que este sí está directo, es Saturno en el grado 12, está haciendo una oposición con su Plutón natal en el grado 14. Está cerradito. Saturno representa restricciones legales, límites fuertes. Entonces hay un choque directo que está teniendo, que ya lo hemos visto, este candidato contra las estructuras tradicionales del país. Va a ser difícil para él mantener ciertos acuerdos políticos, va a ser difícil mantener a todo el mundo contento, puede enfrentarse contra algún tema legal o algo legal que le puede salir más adelante. Recuerden que los tránsitos no es que Saturno se mueva muy rápido, pero el día de las elecciones él se enfrenta al choque de unas paredes estructurales tradicionales y va a ser difícil para él negociar con esas fuerzas sistémicas y colectivas, pero yo lo siento más como es Saturno, yo siento más que son gente de poder que se enfrenta directamente ese día con él. Vamos a ver si lo bueno es capaz de sobrellevarle lo malo, pero pues este es uno de los aspectos más tensionantes que tiene él ese día, que él se enfrenta a las estructuras de Saturno, se enfrenta a las estructuras tradicionales y estas estructuras tienen mucho poder. Otra cosa interesante, y recuerden que estoy mirando grados muy cerrados, es que ese día Mercurio se encuentra en el grado 29 y él tiene el nodo norte en el grado 29 de Virgo y se hace una cuadratura. Entonces él tiene que tener mucho cuidado en lo que dice, cómo lo dice, en el discurso que va a dar ese día, en cómo ese discurso puede afectarlo. Esta semana es decisiva y cualquier pronunciamiento discriminatorio o cualquier pronunciamiento difícil puede afectarlo mucho en esa misión que él tiene de llegar a la presidencia. Afortunadamente Mercurio en un día pasa a Cáncer y empieza a hacer conjunción a su luna y pues hay, pero eso ya es el día siguiente a la primera vuelta. Ya las cosas empiezan a mejorar. Él tiene que tener mucho cuidado esta semana de qué es lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. Bueno, entonces para hacer resumen acá, tenemos retorno de Júpiter, muy positivo.
tenemos Júpiter sextil con Marte, muy positivo, y podríamos decir que Júpiter sextil con nodo norte. Esos son los aspectos positivos. Y también tenemos a la Luna, el pueblo, en conjunción con el ideal que él representa, otro aspecto positivo. Entonces podemos contar ahí tres aspectos o tránsitos positivos. Como tránsitos negativos ese día, pues ya lo hablamos. Lo voy a contar, aunque no debería contarlo porque Plutón ese día está retrógrado. Eso quiere decir que no está haciendo el impacto directo, pero lo vamos a tener en cuenta, que es la oposición entre el Sol y Plutón. Miren, si Plutón estuviera directo ese día, haciéndole oposición al Sol, y digamos que estuviera en el grado 7, no sé qué le podría pasar a esta persona, pero no creo que ganaría las elecciones. Es muy de buenas de que Plutón está retrógrado y se está regresando, pero igual lo vamos a tener en cuenta. El de Saturno, oposición Plutón, las fuerzas ocultas y estructuras clásicas de la política colombiana que él está confrontando, que se van a hacer sentir ese día. Entonces tenemos 2 contra 3. Eh, bueno, si ustedes ven, si ustedes son astrólogos y ven algo más que sea interesante analizar, eh, díganmelo en los comentarios. Ah, bueno, otra cosa que estoy viendo acá rápidamente. Tenemos acá a Urano en el grado 2 que está haciendo, pongamos 3 que está haciendo acá una cuadratura con Mercurio en el grado 2. Uf, de nuevo, mucho cuidado, Abelardo, con lo que dice, con cómo lo dice, porque está 50-50. O sea, estamos 50-50. Eh, Sin embargo, si miramos por dignidades astrológicas, Júpiter en Cáncer está exaltado. Júpiter en Cáncer es el lugar donde Júpiter, el planeta gran benéfico, está más contento. Entonces podemos decir que ahí tiene una ventaja pequeña, pero no nos podemos confiar, no se puede confiar, tiene bastantes cosas difíciles. Hay un cambio repentino en Urano que se enfrenta con su discurso, entonces hay cosas inesperadas que él puede enfrentarse. Pero si ustedes me preguntan, yo creo que el aspecto del retorno de Júpiter pueden bendecirlo adicionalmente Júpiter a partir de junio ingresa al signo de Leo y empieza a hacerle conjunción al Sol, lo cual es muy positivo. Y si miramos hacia el futuro, esto podría decir que él ganaría, pero no voy a hacer esa predicción tan pronto. Entonces, bueno, eso es lo que tengo para ustedes de tránsitos. Bueno, ahora que ya sabemos los tránsitos de Abelardo y sabemos más o menos cómo va a estar el día de las elecciones para él, quiero pasar para que miremos la carta natal de Abelardo, entender un poquito quién es esta persona, cómo es su configuración astrológica y luego vamos a mirar la relación que existe entre la carta de Abelardo y la carta de Colombia y cómo sería él si llega a ser el líder de este país. ¿Cuál es su interacción con la carta natal de Colombia? Entonces, varias cositas así relevantes. Él es Sol en Leo, creo que ya lo sabemos. Su actitud es muy leonina. Y el Sol en Leo está en su casa, está en su domicilio, donde se siente cómodo. Y también tenemos la Luna en Cáncer, que también se encuentra en su domicilio. Entonces él tiene las dos luminarias, el Sol y la Luna, en un lugar donde se encuentra cómodo. Entonces su identidad es fuerte y su Luna, al estar en Cáncer, lo hace ser sensible y emocional. Y como todo Cáncer o Luna en Cáncer, sus emociones son fuertes y son muy dados hacia la familia, que es algo que también tenemos muy claro. Tenemos bastante en Virgo. Él es una persona con mucha tierra. Recuerden que la Tierra es concreta y yo divido este estelium en Virgo entre dos partes. La primera es Mercurio y Saturno en Virgo y la segunda es Venus y Marte y el nodo norte también en el signo de Virgo. Al tener Mercurio en Virgo, otro planeta que se encuentra en su casa, que se encuentra en dignidad, Mercurio en Virgo es otro planeta, o sea, es la casa básicamente donde Mercurio puede operar, analizar, concretar. Mercurio es el planeta de la mente y de las comunicaciones y se encuentra también en su domicilio y se encuentra exaltado. Él tiene mucha tierra, también tiene Marte en Virgo, es que es el guerrero metódico, es la manera en la que él hace las cosas, él es muy metódico, todo lo planea,
todo lo hace de manera quirúrgica con mucha atención al detalle, es muy perfeccionista y esta energía de perfección se encuentra mucho en su carta porque tiene demasiado en el planeta, en el signo de Virgo, perdón. Entonces recuerden que Virgo es ese signo que siempre está al servicio del otro, pero que siempre está buscando encontrar el detalle para poder corregirlo. Es ese eterno signo que se encuentra en la búsqueda de la perfección y que muchas veces no la encuentra. Él también tiene su nodo norte o su misión de vida en Virgo. O sea, él vino a organizar, a analizar y a entender. Por eso tal vez se le da mucho todo esto de las leyes, porque sabe corregir cosas y analizar y es muy metódico y muy meticuloso. Él tiene su nodo sur en Piscis porque su nodo norte se encuentra en Virgo y Colombia tiene mucho de Piscis. Por eso ahorita lo vamos a ver en la siguiente carta. De alguna u otra manera, tanto Abelardo como Cepeda, los dos tienen muchos planetas en Virgo, tienen la misión karmática, cualquiera de los dos, de enfrentarse contra ese idealismo o contra esa necesidad de escapar que tenemos los colombianos, porque su Venus y su Marte hacen una oposición, lo voy a poner en rojo, a- al nodo norte en Piscis. El nodo norte es eso que Abelardo debe dejar atrás, la idealización, la tendencia natural a idealizar las cosas, él también la tiene en su carta. Entonces, esta oposición es fuerte y también se manifiesta mucho en la Carta de Colombia. Ya si miramos entonces los aspectos principales, a mí me llama mucho la atención esta conjunción entre Júpiter y entre Lilith, la luna negra. Entonces, pues es como él siente una herida de pertenencia, una necesidad de encajar, eso es algo muy presente en él. También vemos que su luna hace cuadraturas con Venus y con Marte. Eso habla de una persona con una naturaleza emocional muy impulsivo, no piensa en las decisiones y simplemente va haciendo, a pesar de que es muy metódico cuando se tratan de temas emocionales, familiares, pues no es tan fácil para él medirse de la misma manera en la que lo hace para los temas laborales. También él tiene a Neptuno, al idealismo, con cuadratura con Venus. Entonces, en el amor, que esto como, sé que esto no es como un aspecto muy importante ahorita, pero en el amor él puede ser demasiado idealista, buscar siempre la perfección, buscar a la mujer perfecta, la familia perfecta, y pues como todos sabemos, la perfección no existe, y en esa búsqueda de la perfección estética también, pues él se quiebra y a veces idealiza Italia o idealiza muchas cosas que no son reales y por eso para muchas personas la imagen que él tiene, la manera como él se proyecta puede ser un poco impostada, un poco muñeco. Estaba viendo un video de Carolina Sanín en la que ella habla de Abelardo de la Espriella como si fuera un muñeco y de alguna u otra forma lo es. Él ha creado un personaje que parece un muñeco perfecto con la barba perfecta, él siempre está impoluto porque tiene Venus en Virgo, entonces su aspecto físico, él siempre trata de mantenerlo perfecto, pero recuerden que la perfección no existe y la perfección también lleva a tener graves problemas emocionales por cuando las cosas se nos salen de control. Esto es importante para él tenerlo en cuenta. Listo, pasemos ahora rápidamente a la carta de la relación entre Colombia y Abelardo, cómo sería un gobierno de este señor. Recuerden que en la parte interna tenemos la carta natal de Colombia, que la tengo para el 20 de julio de 1810. Sé que hay mucho debate acerca de esta carta, pero a mí me gusta mucho la versión que tengo acá, que sale el libro de Mark Penfield, The Horoscopes of Latin America. Y en la parte exterior tenemos la carta de Abelardo de la Espriella. Entonces estamos mirando a Colombia como el centro y mirando cómo Abelardo interactúa con la carta de Colombia. Algo interesante, muy interesante, que me llama la atención es que él sí tiene como un rol transformador. O sea, él sí viene a transformar la política, así gane o no. Él tiene a Plutón en Libra. El nodo norte o la misión de Colombia es buscar el balance y el equilibrio y él viene a transformar, a choquear un poco ese status quo que tiene Colombia y él es como esa persona disruptiva que se alinea de alguna u otra forma igual con el nodo norte de Colombia y con el punto de fortuna. Él tiene su punto de fortuna también en Libra y a pesar de que ahorita parece que él no es una persona que negocie ni concilie, si él llega a ser presidente, él puede llegar a hacer acuerdos interesantes que hoy no estamos viendo. El nodo norte de Colombia, como lo vemos acá, está en Libra y el destino evolutivo de Colombia es encontrar acuerdos y llegar como a lugares comunes.
Abelardo Las Piedras disrompe con Plutón sobre el nodo norte de Colombia, confronta, sacude, incomoda, o sea, no va a ser un gobierno o no sería un gobierno ni un senador cómodo para nadie en el caso de que quede en segundo lugar. Pero él sí tiene un poder oculto que se ve aquí en la Casa 12, porque él se posa sobre la Casa 12 de Colombia, y hay un poder oculto que él ejerce y que él imprime sobre las masas, y que hace que Colombia se transforme. Muchas veces, igual que Donald Trump, tiene esa misión kármica complicada de incomodar, de sacudir y de mostrarle al mundo y a los países una realidad incómoda que de pronto no han querido ver, pero que le ayuda a ver. Él, de alguna u otra forma, al ver esta posición, yo siento que aunque incomode, este tipo de personajes, igual que Gustavo Petro, igual que polarizan tanto, ayudan a que las personas se den cuenta de cuál es el rol que tenemos como ciudadanos dentro de esa polarización y cómo estamos nosotros también jugando el juego de separarnos y dividirnos para favorecer a quién. Esa es una pregunta que yo siempre me hago. Pero bueno, es interesante ver Plutón, transformación, punto de fortuna en conjunción con el nodo norte de Colombia, lo que quiere decir que él tiene un rol que está escrito también en la historia, en el destino de Colombia, porque él viene a transformar y llevar a Colombia a algún lado. De pronto no lo vemos ya muy claramente, pero tiene un rol importante. Mm, Él tiene a Júpiter en Cáncer, haciendo conjunción con el Sol, y las lunas negras de los dos países, de tanto de Abelardo como de Colombia, se encuentran. Entonces, Júpiter, luna negra, Sol, luna negra. Entonces, él de alguna forma, y eso es algo que a mí me parece interesante, él viene a romper con el status quo, pero yo creo que en un gobierno eventual de este señor, él sí va a proteger los intereses de algunas personas que se encuentran en el poder. Entonces, no sé qué tan auténtico es su discurso. Eh, Él tiene también algo oculto, lo mismo que Cepeda. Hay una luna negra, conjunción luna negra, esto no me gusta. Habla de que él también es un espejo de esas heridas colectivas. Él también va a revivir muchos dolores de la nación y a recordarle a algunas personas que por más que intenten ser representados, todavía no encuentran esa representación. Él revive muchos traumas históricos de la nación, como el despojo de tierras, el desplazamiento, las traiciones entre hermanos, el resentimiento social. Como les decía, por los tránsitos, él va a tener un tránsito de Plutón oposición Sol. Entonces, pues, él es un actor muy, muy polémico que va a revivir muchos de esos dolores que Colombia ya tiene natalmente en su carta. Es raro porque luna negra, pues es revivir un dolor, de pronto un dolor que todavía no se ha procesado, un dolor que no se ha sanado, pero Júpiter conjunción Sol me habla de un crecimiento o de un avance, eh, pero los avances y los crecimientos muchas veces también tienen situaciones complicadas y dolorosas. Eh, y él resuena mucho con ese trauma histórico, al igual que Cepeda, porque conectan con un área, y Colombia ahorita está súper polarizada, y conectan con un área, con un grupo poblacional, que se siente subrepresentado de alguna u otra forma. Pero él sí revive las heridas colectivas que tiene Colombia. Eh, Miramos acá la luna de Abelardo en conjunción con Mercurio, esto lo vemos aquí. De alguna u otra forma, él es loco, pero porque no parece, pero él sí logra conectar con un sentimiento popular, él logra llegarle a la mente de los colombianos porque es una persona muy emocional. Eh, lo mismo, él dice algo, y lo he estudiado cuando miro su campaña, él dice que un movimiento popular solo se puede enfrentar contra otro movimiento popular, que es el movimiento popular que representa el progresismo en Colombia. Entonces, tenemos dos movimientos populares que desatan fervores en las personas, y como él es cáncer y el Mercurio de Colombia está en cáncer, él logra comunicarse de manera emocional con las personas y con el sentir de las personas, que es algo que ha hecho el progresismo durante muchos años. Eh, y él logra hacerlo también, eso es algo interesante.
Eh, Él tiene a Saturno y a Mercurio en Virgo. Él es muy práctico. Recuerden que Mercurio en Virgo es la practicidad, es lo concreto, el análisis. Y él con Saturno al lado de Mercurio, él es muy crudo en la manera en la que habla y cómo se expresa. Recuerden que esta temática de Virgo contra Piscis es algo muy interesante que se repite en la carta de Cepeda y que también se repite en la carta de Abelardo. Colombia necesita despertar y necesita ver dos realidades y elegir entre esas dos realidades, y la realidad es que esas dos realidades, valga la redundancia, no son realidades con las que Colombia o toda Colombia se sienta cómoda. Y es precisamente porque Virgo es un signo que muestra la realidad, que deja de vivir en la fantasía. Y Colombia tiene su luna y a Plutón en Piscis y a nos encanta ignorar, perdernos, no responder. Como nación nos gusta olvidar el dolor, y estos dos candidatos se oponen a eso, a esa idealización. Entonces, él, al tener a Saturno y a Mercurio con su intelecto, porque es él con su intelecto y con su manera de comunicar restringe también a Venus, al Venus en Leo. Colombia es un país donde hay unas élites fuertes en el Congreso. La Casa 11 representa al Congreso y él viene a tajar y a limitar el poder venusiano que tienen las élites políticas en Colombia. No sé muy bien si las élites económicas, pero definitivamente las élites políticas se van a ver muy restringidas, muy limitadas en el eventual ejercicio del poder de esta persona, de Abelardo, ya sea en el Congreso o como presidente. Va a ser una figura muy confrontadora con las estructuras políticas que nos han regido, y yo creo que lo está haciendo desde ya. Venus en Leo en la casa 11 en astrología mundana simboliza el Congreso, y Venus es el deseo, ese éxtasis, no sé cómo explicarlo, eso bonito que tiene el Congreso leonino. Él viene a decir, no, o sea, esta estructura política no funciona, y vamos a hacerle un control también al Congreso y vamos a limitar los poderes que tiene la parte legislativa. No sé qué tan bueno sea eso, pero pues eso está muy presente ahí. Y lo último es esta conjunción de Urano con Urano, Urano. Colombia tiene natalmente a Urano en la casa uno, es un país cambiante, revolucionario, y él también tiene a Urano en Escorpio en la casa uno. Y muy parecido, y yo, qué pena hacer este símil, pero es que Cepeda lo tiene también. Son estas personas que vienen a cambiar la identidad nacional, a transformar esa perspectiva de la historia, a transformar, a ser rebeldes de alguna forma, y eso a Colombia le encanta, de un lado o de otro. Una persona que venga a destruir, a acabar contra lo establecido, contra el rico, contra el poderoso, contra el de siempre, contra el de nunca. Esos discursos polarizantes, rebeldes, a Colombia le gustan mucho, y de igual forma él genera un rechazo enorme, pero también genera una atracción magnética muy grande de otra parte de la población. Un gobierno de él va a ser un gobierno enormemente cambiante. Hoy va a ser así, o mañana así. O sea, va a ser muy variable y va a tratar de cambiar mucho la identidad nacional. Algo que no me gusta es que tenemos aquí a Neptuno en conjunción con Saturno. Esta conjunción habla de que él vende un ideal muy difícil de alcanzar. Y nos puede pasar en unos años, si este señor es presidente, que vamos a estar un poco decepcionados porque esa película no se cumple del todo. Él es un encantador y un vendedor de sueños, y vende una narrativa que es en realidad muy atractiva, y eso representa a Neptuno. Recuerden que Neptuno sí es el planeta del socialista, pero más allá de ser el planeta del socialista, es el planeta del idealista. Y el idealismo de Abelardo se enfrenta contra la realidad económica del país, y hay muchas cosas que él no va a poder hacer. Hay muchas cosas que él no va a poder lograr, y él se va a quedar corto en el caso de que llegue a la presidencia en cumplir las promesas económicas, porque estamos hablando de la Casa 2 que él quiere cumplir.
Entonces, él es muy ilusionador, ilusionista cuando se trata de la riqueza. Y bueno, esa es la relación que tenemos acá entre la carta natal de Colombia y la carta del candidato Abelardo de la Espriella. Eh, es interesante analizar cómo la relación que existe entre las dos. Ahora vamos a pasar a la última parte del video, que es la parte de tarot. Vamos a ver cómo están las energías y las perspectivas para el candidato el día de las elecciones. Vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto a las posibilidades que tiene el candidato Abelardo de las Espriella de ser presidente de Colombia. Vamos a ver cómo están las energías. Vamos a sacar cuatro cartas. Vamos a ver reto, pasado, presente y futuro. Bueno, el reto está representado por el carro. El carro habla de avance, de seguir adelante. Él todavía tiene muchas cosas por aprender, muchas cosas por analizar. Y hay algo que lo encierra. Yo creo que él, él se siente encerrado en sus pensamientos, todavía no está muy seguro de muchas personas a su alrededor. Su mente está pensando demasiadas cosas y puede ensimismarse mucho. Y hay personas a su alrededor que, de las cuales él debe alejarse. Tenemos acá la carta del 7 o ideas que él debe dejar atrás. Ahorita que se dé la primera vuelta, sí veo que el reto de él es seguir avanzando, pero sí hay unas fuerzas complicadas que lo aíslan, que lo encierran, él mismo en su mente piensa demasiado, sobrepiensa muchísimas cosas y recuerden que él es Mercurio en Virgo. eh, y esto a veces, esta sobrepensadera a veces lo puede encerrar y lo puede limitar. Y las cartas nos dicen que él definitivamente tiene que alejarse de una idea, de una persona, de una situación que no le beneficia. Vamos a ver que aparece al final de la baraja, aparece una carta de conflicto. Él puede tener un conflicto, una pelea. Miren, la segunda vuelta va a estar muy complicada, puede haber mucha tensión. Incluso si él llega a la presidencia, los primeros meses vamos a ver una confrontación enorme en las calles, mucha violencia y va a ser para él difícil enfrentarse contra la realidad de las situaciones, porque los presidentes, los candidatos a presidentes y también incluyo ahí a Petro, ellos creían que este país era fácil de manejar y cuando llegan y se dan cuenta las fuerzas ocultas que rigen el narcotráfico, la política del poder, se enfrentan a un poder enorme y puede entrar en conflicto. Él tiene que tener mucho cuidado. Él va a seguir avanzando en su candidatura, pero tiene que tener mucho cuidado porque hay personas que lo van a intentar aislar, cerrar, y él debe alejarse de algunas personas que no le benefician y el conflicto es inminente, la pelea va a estar muy dura, pero lo que me gusta es que tiene la carta del carro y puede avanzar si él logra dejar atrás ciertas personas, ciertas ideas, ciertos discursos que ya no le benefician en la segunda vuelta y si no permite que sus propios pensamientos lo encierren y lo aíslen. Esa es la lectura que tengo para ustedes. Coméntenme en los comentarios, cuéntenme qué piensan. ¿Creen ustedes que el retorno de Júpiter es suficiente para que el candidato gane? ¿O si los demás aspectos son muy tensionantes y muy difíciles? ¿Qué piensan de la relación entre Abelardo de la Espriella y la Carta de Colombia? Cuéntenme en los comentarios qué piensan de él y vayan a votar. Voten por el que quieran, pero voten. Es lo más importante, es que ejerzamos nuestro derecho al voto. Y esto es todo lo que tengo para ustedes. Si tú te quieres suscribir, suscríbete. Para mí significa un montón. Todos mis canales, Astrología Tatuada, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Si quieres una lectura conmigo, aquí se encuentra el número de WhatsApp para que me escribas. Si te quieres hacer una revolución solar, si te quieres hacer una lectura de tu carta natal o si te quieres hacer tus tránsitos astrológicos para ti, para que sepas qué va a pasar en tu año, también bienvenido. Les mando un abrazo, un beso enorme, los quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.